Empresas y entidades serían obligadas a otorgar permisos por enfermedad de los hijos. Multas hasta por 1.000 millones de pesos contra productores y comerciantes que causen daño a los consumidores. Freno al gasto desmedido en las entidades públicas. Café del sur del país en proceso de exportación hacia la China y Taiwán. Llamado a los estudiantes de universidades públicas para que usen créditos de Rixetex. Familias en acción, en camino a ser política de todos los gobiernos. Este es el Noticiero del Senado. Bienvenidos al Noticiero del Senado. Les traemos las noticias políticas y las leyes del momento. Si la idea tiene suficiente acogida en el Congreso de la República, los empleados públicos y privados pueden acariciar la posibilidad de cuidar personalmente a sus hijos cuando enfermen. Al comenzar la legislatura de julio, el Senado asumirá el debate del proyecto de ley que crea permisos para que los padres atiendan a sus niños y niñas enfermos. La propuesta es implantar permisos remunerados tanto en el sector público como en el privado para que los padres de familia cuiden a sus hijos menores de 6 años cuando se enfermen. El permiso sería una obligación para el empleador y se extendería de 5 a 30 días según la gravedad de la enfermedad. O padezcan una enfermedad terminal o padezcan una enfermedad que coloque su vida en riesgo de muerte. El proyecto de ley se empezará a debatir en el Senado el próximo 20 de julio y si prospera beneficiará a cerca del 40% de la población asalariada del país. Las mujeres que cada vez se incorporan más al mundo del trabajo y muchas de ellas que son cabeza de familia, que tienen que hacer el papel de padre y madre a la vez. Por su parte, el sector empresarial del país, que rechaza esta iniciativa, advierte que de tener curso afectaría notablemente la producción en el país. Es muy loable y todo lo demás que los padres acompañen a los hijos en las enfermedades, pero poner a responder al patrono por eso me parece que no hace ningún sentido. Si la enfermedad no presenta riesgo, el permiso sería hasta de 5 días, tiempo que podría repartirse entre padres, hermanos y abuelos. No paran las denuncias por escándalos de corrupción. En esta oportunidad se revela el posible despilfarro de millonarios recursos en la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Tenemos en esa entidad del Estado dudas acerca de la contratación del doctor Zamora. Irregularidades en la contratación, tráfico de influencias y abuso de funciones son solo algunas de las revelaciones del senador Jaime Durán, quien dijo adicionalmente que hasta los NULE tuvieron que ver con un contrato por 27.000 millones de pesos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Uno de los contratos cuestionados fue realizado por los NULE, fue también decretada la caducidad del mismo. Hubo demandas contra ese contrato en contra de ellos y la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Ante la gravedad de las denuncias, el senador Durán pidió la renuncia del director de la entidad, Armando Zamora. Creo que el ministro de Minas y el presidente deben tener ya hoy en día la posibilidad de retirar dicho funcionario de la administración pública. Recursos por 200.000 millones de pesos presentarían irregularidades, por lo que se pidió la intervención de los organismos de control en la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Después de 30 años de espera, el Congreso de la República está a punto de dar vida al nuevo Estatuto del Consumidor. Se trata de un régimen que incorpora la realidad del comercio electrónico de estos días. También establece multas que pueden superar los 1.000 millones de pesos contra los productores y comerciantes que atenten contra los derechos de los consumidores. Ponerle dientes al sistema de protección al consumidor. Tanto productores como expendedores deberán responder por igual ante los consumidores. Los reclamos cuya respuesta demoraba hasta 3 años ahora deberán ser resueltos en 15 días hábiles. Es darle un marco general muy bien diseñado y reglamentado para que todos los consumidores tengamos, cuando así lo queramos, poner a consideración de las autoridades competentes nuestros reclamos. En todo el país se recibirán las quejas de los consumidores. Las multas contra los comerciantes y productores pueden alcanzar hasta los 2.000 salarios mínimos, es decir, un poco más de 1.000 millones de pesos. Tienen cabida pues el sector público como el sector privado y el 50% de las sanciones que imponga la Superintendencia de Industria y Comercio irán para esta red. En lo corrido del año, la Superintendencia de Industria y Comercio ha impuesto multas por más de 14.000 millones de pesos en los diferentes sectores económicos del país. Tenemos multas impuestas por más de 6.000 millones en el sector de telecomunicaciones y también en el sector de habeas data a operadores y fuentes de información,
Hemos impuesto multas por más de 3.600 millones en diferentes sectores. Cuando los administradores, directores, representantes legales, revisores fiscales, socios o propietarios atenten contra el nuevo Estatuto del Consumidor, al que solo le resta un debate en el Senado, serán sancionados con multas hasta por 300.000 salarios mínimos y la prohibición de ejercer el comercio hasta por 5 años. La Comisión de Derechos Humanos del Senado continúa la revisión del estado de las cárceles del país. En esta ocasión, la cárcel Nacional Modelo de Bogotá deja ver cómo los reclusos se juegan la vida todos los días, principalmente por culpa del hacinamiento. A falta de celdas y dormitorios adecuados, los pasillos, los techos e incluso los baños son usados como dormitorios en la cárcel Nacional Modelo. El hacinamiento desborda el penal. El patio 4 tiene más de 1.900 internos y el patio 5 más de 1.800, donde estamos en un 280 o 300% de hacinamiento. Este es el patio 4 de la cárcel Nacional Modelo, uno de los patios con mayor hacinamiento. Los internos exigen al gobierno mejores condiciones en la reclusión. Hay 2.000 personas durmiendo casi 120 en el piso en carretera. Si uno estira el pie le saca el ojo al compañero. Es muy infrahumano estar acá compartiendo un solo baño para 1.800 personas. Es increíble tener que pelear por una fila para uno entrar a un baño. Los medios no alcanzan. Aquí hay gente que está muy enferma, muy grave. Los guardias del IMPEC sostienen que la falta de personal y de recursos no permite una adecuada resocialización de los presos. En el pabellón quinto, que residen más de 1.900 internos, solo hay 2 funcionarios de guardia para un turno de seguridad. Tanto en estructura como en tema de hacinamiento, es realmente un abandono administrativo por parte del Estado y un abandono administrativo por parte del IMPEC. Para el senador Edgar Espíndola, el IMPEC debe tomar medidas urgentes para solucionar este problema que vulnera los derechos de los internos. El Estado colombiano tiene que abrir las posibilidades para que no tengamos gente en 4 paredes, sino que tengamos la posibilidad de que la gente sea productiva. En la cárcel Modelo, construida hace 52 años, purgan condenas 6.498 reclusos, cuando su verdadera capacidad es para 2.700 internos. El presidente Juan Manuel Santos promulgará mañana la Ley de Víctimas, aprobada recientemente en el Congreso de la República. Este acto, que parte en 2 la historia de la violencia, contará con la presencia del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. En el legislativo se celebra el paso emblemático que busca la reconciliación nacional y es tomado como el mejor mensaje que se le puede dar a 4 millones de víctimas del conflicto interno que ya se acerca al medio siglo. Es un proyecto de mucho contenido social y estamos seguros de que la presencia del secretario general de las Naciones Unidas pues tiene ese mensaje al mundo de que es un presidente demócrata con una amplia concepción social. Precisamente esta noche, cientos de víctimas provenientes de diversas regiones del país ofrecen en Bogotá un homenaje a los senadores ponentes de la ley por su gran aporte e interés en la construcción de su marco normativo. Por otro lado, la plenaria del Senado dio curso a la reforma constitucional dirigida a poner freno al endeudamiento desmedido del Estado. Ahora se deberá nivelar el gasto público con los ingresos. El Polo Democrático dejó constancia de su oposición a la reforma, tal como fue concebida. Mientras los defensores del cambio lo defienden porque a juicio de ellos introduce equilibrio y mantiene sanas las finanzas públicas, los detractores aseguran que atenta contra la efectividad de la acción de tutela, situación que fue desmentida por el gobierno. Miente la oposición cuando dice eso, porque no hay ninguna tutela individual que afecte la sostenibilidad fiscal. Durante la plenaria del Senado también se advirtió que el proyecto podría afectar el tema de las jubilaciones. Cuando haya una crisis fiscal se podría imponer o impuestos o gravar con retención en la fuente las pensiones como se ha pretendido hacer en el pasado. Asimismo dispone que todas las ramas del poder al decidir sobre cualquier gasto o inversión tengan en cuenta los recursos disponibles. Los jueces, el mismo Estado, el gobierno nacional, tiene que tomar decisiones que no afecten la capacidad financiera del país. El proyecto pasó y quedó en manos de la conciliación para luego pasar a sanción presidencial y de ahí a la Corte Constitucional, que tendrá la última palabra. Graves denuncias sobre posible desconocimiento de enfermedades profesionales en la industria minera se conocieron en desarrollo de un debate político. Empresarios, ARP y autoridades fueron señalados de restar importancia a enfermedades como el cáncer en los mineros del norte del país.
En el debate se denunció que ni las Juntas Nacionales Médicas ni las ARP están reconociendo como profesionales enfermedades mortales como la fibrosis, la neumoconiosis ni la silicosis, producidas por el polvillo del carbón. Cerrejón dice que es que porque en La Guajira no hay calles pavimentadas en la mayoría de los pueblos, simplemente la tierra que se mueve por efecto de la brisa produce sílice. Tenemos 6.300 accidentes y todos han sido enfermedad común. Se denunció también que la normatividad permite que las ARP sean contratadas directamente por las multinacionales, convirtiéndolas en juez y parte. No puede ser juez y parte quien es contratado para que haga evaluación de los trabajadores cuando la misma mina es la que contrata a la empresa para que se las haga. En diciembre del año pasado, la Procuraduría entabló esta demanda de acción popular contra la empresa del Cerrejón, el Ministerio de la Protección Social y la ARP Positiva por no garantizar los derechos de la salud de los trabajadores de la mina. Y es ilegal porque hay una especie de asociación entre el Ministerio, el Cerrejón y la ARP Positiva para no ofrecerle a los trabajadores la seguridad social. Hacer las investigaciones y eso lo entraremos a mirar inmediatamente. Mientras se resuelve esta acción popular, la Comisión Quinta se comprometió a crear una subcomisión de senadores que viajará a las minas explotadas por la Drummond y el Cerrejón a verificar las denuncias de los trabajadores. La preocupación de cerca de 2 millones de niños colombianos no es jugar o estudiar como debería ser. Son menores de edad sometidos a trabajar. Este domingo se conmemora el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. El Congreso se une a esa batalla. Esclavitud, abuso y explotación. Según datos recogidos por el DANE, desde el año 2007, el 10.8% de la población infantil es explotada laboralmente en Colombia. La principal forma de maltratar a los niños en nuestro país es ponerlos a trabajar desde muy pequeños y a cumplir obligaciones que en la etapa donde tienen que dedicarse a lo suyo, que es la niñez, el aprendizaje, la educación. El 90% de los niños y jóvenes entre los 9 y 17 años están en los niveles 1 y 2 del CISBEN y trabajan junto a sus familias para aumentar sus ingresos. Lo que queremos con este proyecto es concientizar, no solo a la familia, sino concientizar a los empresarios, a las personas que nosotros tenemos una obligación grande y es que estos niños vivan su niñez como la deben de vivir. En el área rural, más del 80% de los niños y jóvenes están en el sector agropecuario y las niñas, además de realizar labores de agricultura, están también en el sector de servicios, donde muchas veces no reciben ingresos directos, sino otro tipo de remuneración. El Congreso se une a la lucha contra la mano de obra de los menores de edad, mediante el trámite de una ley que regulará el certificado a las empresas libres de maltrato infantil. Ante los vacíos que muestra la aplicación de la Ley de Justicia y Paz, el Senado trabaja para ajustar un marco legal efectivo y claro que produzca más desmovilizaciones de paramilitares y guerrilleros. Brindar seguridad jurídica a los miles de combatientes en un marco de justicia transicional efectivo es lo que se busca desde el Senado. Si todos los violentos dejaran las armas, dejaran el secuestro, dejaran la extorsión y le apostaran a estudiar y a trabajar, este sería un país maravilloso. Según la Alta Consejería para la Reintegración, desde el 2013 se han desmovilizado en Colombia más de 50.000 combatientes, de los cuales 35.000 pertenecían a grupos de paramilitares y 18.000 a las guerrillas. Hay más de 20.000 estudiando, 7.000 trabajando, 10.000 en formación para el trabajo, o sea que es un proceso que está avanzando de manera satisfactoria. El presidente de la Comisión de Paz dijo que buscarán alternativas para garantizar desmovilizaciones de comandantes y mandos medios de los grupos ilegales. Necesitamos una nueva ley para los combatientes, una nueva ley para los mandos, una nueva ley para la paz, que permita que la sociedad colombiana decida a qué grupos violentos les va a ofrecer justicia transicional, si a todos, a algunos o a ninguno. En las próximas sesiones la Comisión de Paz trabajará temas como el delito político y el Estatuto de Roma y a la vuelta de 2 meses presentará un nuevo proyecto sobre paz en Colombia. Los mercados más grandes del mundo se abren a la posibilidad de importar el café que se produce en el departamento de Nariño. Así quedó planteado en el marco de Expo Especiales, la feria más importante que tiene el sector cafetero y en la que se reconocen los cafés especiales de Colombia. En esta versión se destacó el acercamiento político y comercial con los embajadores asiáticos para promocionar y exportar el grano que se produce en el sur de Colombia. Que promovamos a través de un comercio sano, de una economía legal, el desarrollo de nuestros países, el desarrollo de Colombia, la oportunidad para nuestros campesinos, la oportunidad para nuestros productores.
Después de visitar más de 100 stands en Corferias, los embajadores de China y Taiwán se declararon satisfechos y manifestaron la posibilidad de abrir el mercado internacional para permitir el ingreso del café colombiano a su continente. El mercado de China es grande, siempre está abierto a todos los países, sobre todo a Colombia. Estará bienvenido café de Colombia a China. Familias en Acción pasaría de ser un programa de gobierno a una política pública de obligatorio cumplimiento para todos los presidentes que gobiernen a Colombia. El Senado inició el trámite para convertir en política de Estado el programa Familias en Acción. Busca mantener las ayudas a la población de escasos recursos sin que los cambios de gobierno puedan alterar los beneficios que reciben cerca de 6 millones de niños en el país. Todos aquellos niños que se encuentran en el programa Familias en Acción han buscado, se ha visto mejorías en la deserción escolar, o sea que hay menos deserción en el país. A la iniciativa se le hicieron algunos ajustes como eliminación de la intermediación bancaria. Que si se les da un subsidio de 80.000 pesos, son 80.000 pesos los que le llegan efectivamente al usuario, al beneficiado, y no menos la intermediación bancaria. Congelación de nuevos subsidios 90 días antes de una jornada electoral. Dado que en las anteriores elecciones hubo graves irregularidades que denunciaron muchos actores políticos en el país sobre la utilización de Familias en Acción como herramienta política. El país, aparte de tener un programa de Familias en Acción, debe construir una política clara que reduzca la desigualdad en el país. El programa Familias en Acción se ha convertido en una alternativa para ayudar a superar la pobreza. Según Acción Social, se han beneficiado más de 3 millones de niños y en subsidio educativo alrededor de 4 millones de menores. El 48% de ellos está cursando primaria y el otro 52% secundaria. Los estudiantes de las universidades públicas no están acudiendo a los créditos del ICETEX, llamado para que los alumnos provenientes de estratos bajos aprovechen este beneficio que ofrece el Estado. Actualmente el 80% de los créditos que otorga el ICETEX se destina a financiar la educación privada. Más de 900.000 millones se dedican a créditos para universidad privada y 200.000 millones solo van para la universidad pública. Eso desestabiliza la posibilidad de que la universidad pública pueda tener recursos suficientes para investigación, ciencia y tecnología. Los desembolsos de créditos se realizan de acuerdo a las solicitudes, asegura el ICETEX. Además, los estudiantes de las instituciones públicas solicitan más recursos para sostenimiento que para financiar sus matrículas. El crédito educativo está abierto a todos, tiene toda la posibilidad y no es que se incline hacia la universidad privada. Lo que ocurre es que más de la universidad privada solicitan el crédito por no tener los recursos para pagarlo. El ICETEX ha desembolsado cerca de 700.000 millones de pesos en lo corrido del año, beneficiando a 350.000 estudiantes en todo el país. La entidad asegura que el 100% de los créditos solicitados para universidades públicas son desembolsados. El gobierno invertirá 1.2 billones de pesos en áreas de la educación. Esto significará una baja en la tasa de interés de los créditos que beneficiará a los sectores más pobres del país. Ahora tenemos subsidio de sostenimiento, tasa de interés real cero, hasta 16 años de plazo. Tenemos también condonación del 25% de la deuda cuando se gradúan. Esto en los casos de Sisbén 1 y 2. Los estudiantes del país pueden solicitar préstamos ante el ICETEX que pueden ir desde 100.000 pesos hasta 5.500.000 pesos semestralmente. Se espera que los estudiantes de las universidades públicas acudan más a estos recursos que ofrece el Estado. Las autoridades judiciales serán las únicas facultadas para sancionar a los infractores de los derechos de autor en Internet. Así lo dispone la ponencia radicada ante el Senado y que, por la complejidad de este proyecto de ley, todavía permite conocer los puntos de los usuarios de la red virtual. Los internautas que no han participado en los debates del proyecto de ley sobre derechos de autor tendrán su oportunidad en la reflexión del Senado. Estamos hablando de los derechos de autor que hay que proteger, por supuesto, pero también de los derechos de usuarios y de usuarias de Internet que necesitan su intimidad, que necesitan también tener la capacidad de libertad de expresión. Y es que en Internet no solo se hacen transacciones bancarias o se baja música y videos, también se generan procesos educativos y culturales que deben ser legalizados. Una persona que no es dueña del derecho puede decir bloqueen ese contenido específicamente y ese contenido se bajaría de Internet y pues no estaría accesible para otros. Entonces eso plantea problemas serios en términos de la libertad de expresión, de la posibilidad de censura. Las nuevas discusiones sobre la propuesta de regulación de los derechos de autor tendrán el punto de vista de los múltiples actores que se mueven por las autopistas virtuales. Los invitamos ahora a ver el registro de otros hechos políticos.
El Capitolio Nacional le abrió esta semana las puertas al maestro peruano Armando Villegas para recibir su arte y para recordarle que también es uno de los nuestros. El Senado de la República rindió un merecido tributo al maestro Armando Villegas al conferirle la Orden del Congreso de Colombia en el grado de Gran Oficial. Este fue un reconocimiento a la destacada labor del artista en beneficio de la identidad cultural de Colombia y del continente latinoamericano. Por contribuir a hacer arte, a hacer desarrollo, a hacer Colombia. Armando Villegas, considerado uno de los precursores de la pintura abstracta, inspirada en las raíces precolombinas, es el único exponente del realismo fantástico en las artes plásticas en América Latina. Estos son modelos internos completamente, modelos imaginarios, ¿no?, que el artista elabora y descubre. El artista plástico agradeció que su iconografía fantástica de hierros, cascos, adornos, fibra y guerreros ocupara el mismo recinto donde elaboran, según sus propias palabras, los verdaderos guerreros de la justicia y la democracia. Va a recibir una condecoración de esta naturaleza es un gran estímulo, ¿no?, porque la vida de los artistas es bastante azarosa. Inviten a un artista, como en el caso mío, a colgar sus obras en este recinto sagrado. Es un honor. Ante el presidente del Congreso, Armando Benedetti, tomó posesión de su cargo como senador el exministro de Justicia, Parmenio Cuéllar, quien dijo llegar cargado de proyectos. En la esperanza de que ahora el Congreso apruebe algunas de ellas, las presenté en el periodo anterior, pero desgraciadamente nuestro partido estaba estigmatizado, no se permitía que nada de lo presentado por los senadores del Polo pudiera ser aprobado. Creo que ahora ese ambiente ha cambiado. Mes a mes, los colombianos ven cómo aumenta el precio de los combustibles sin percibir solución de fondo. Por esto, el Comité Promotor para la Recolección de las Firmas que busca frenar las alzas será instalado el miércoles 15 de junio en la Plaza de Bolívar. La iniciativa parece no gustarle mucho al ministro de Minas, quien trató a los senadores que impulsan la campaña como demagogos y populistas. El ministro puede decir lo que quiera, pero yo creo que ningún colombiano va a negar que las alzas tan seguido de los precios de los combustibles le afectan su canasta familiar, le afectan su salario mínimo, que más mínimo para dónde. Él nos quiere hacer pagar gasolina colombiana, petróleo colombiano, como si lo importásemos de Estados Unidos, y tiene un error muy grande el señor ministro de Minas. Por último, les cuento que ahora pueden ver este noticiero en nuestra página web y también en YouTube. Seguimos también avanzando en las redes sociales. Ya tenemos 1.551 amigos en Facebook y 7.130 seguidores en Twitter. A propósito, estos son los trinos destacados de la semana. El senador Carlos Alberto Baena clamó desde su tuit por solidaridad con los damnificados por el invierno. A través de la diplomacia social, el gobierno puede extender un brazo de ayuda para nuestros compatriotas. TPS o la invernal. Finalmente, el senador Luis Fernando Velasco promocionó la recolección de firmas para frenar el alza en los combustibles. Tendremos 2.900 puestos de recolección de firmas en el país para regular precios de la gasolina. Hasta pronto. Sigan sintonizados con Agenda Política. Bien, y hasta aquí esta emisión del Noticiero del Senado. Mil gracias por su atención y nos vemos la próxima semana.